Yo primero les agradezco la participación a todos de este evento. Quienes no me conocen, soy Carlos Piña, actualmente soy el director del Centro de Investigaciones de Diamantes. Tan querido centro de mi parte, yo ingresé como becario allá en el año 96, cuando éramos poquitos en el centro, y actualmente el centro tiene casi 100 personas trabajando adentro en las distintas áreas de ciencia. Y bueno, este año tan particular, no porque cumplíamos 25 años, sino por esta atrocidad que nos está pasando a escala planetaria con el coronavirus y los problemas que hemos tenido, no nos han permitido poder hacer las actividades que teníamos planeadas, presenciales y eventos culturales que estaban presenciados con participación del municipio de Diamante. Y bueno, hace unas semanas surgió la oportunidad a través del Espacio de Ciencia y el comité organizador de los festejos de los 25 años de realizar esta serie de charlas que van a ser desde hoy, que es la primera que inaugura el doctor Besosi, hasta el día viernes por la tarde. Ya están los canales de difusión, están los links de las próximas reuniones, están todos invitados obviamente a poder participar. Y bueno, quisimos que de alguna manera no pase desapercibido y bueno, por lo menos poder juntarnos y hacer de este evento una actividad por los 25 años. A partir de las invitaciones y la información que hemos circulado en las distintas organizaciones, nos han llegado un montón de salutaciones que vamos a ir leyendo en los distintos días. Y ahora, Saye, si vos me haces el favor de ir leyendo algunas de las que hemos recibido de las autoridades que nos están saludando para poder comentarlas. Bien, buenas tardes. Recibimos salutaciones en primer término de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, a través de su rector, Aníbal Sattler, que expresa lo siguiente. Señor director, CICITTP Diamante, doctor Carlos Piña. Por la presente me dirijo a usted para agradecerle la invitación que tan gentilmente me hiciera llegar para el ciclo de charlas en conmemoración por el 25 aniversario del Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción. Aunque las circunstancias actuales nos modifiquen las posibilidades de encuentro y cercanía, vaya por este medio mi saludo y reconocimiento por este significativo aniversario. La ocasión es propicia para destacar la encomiable labor de toda la comunidad científica que con profesionalismo y rigurosidad han transitado un camino de invaluables avances y compromiso con la sociedad. En esta fecha, es oportuno reconocer el gran trabajo y dedicación de quienes, con calidad profesional y humana, han articulado saberes, generado conocimientos, gestado espacios y desarrollado investigaciones para favorecer el entorno y mejorar la calidad de vida. Asimismo, en este particular tiempo que estamos transitando, la calificada agenda de charlas que proponen es una excelente oportunidad para encontrarse con el vasto conocimiento científico vinculado al CICITTP. Con renovadas congratulaciones, saludo con atenta consideración a Aníbal Sattler, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. También, desde la ciudad de Paraná, nos comunican que la Cámara de Diputados de Entre Ríos declara de su interés el 25º aniversario de creación del Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción, dependiente del CONICET, el Gobierno Provincial y la Universidad Autónoma de Entre Ríos, con radicación en la ciudad de Diamante. Agradecemos al diputado provincial Julián Maneiro por presentar este proyecto y en su nombre a toda la Cámara por hacerse eco de nuestro aniversario. Y por último, desde el equipo Biblioteca y Sistema de Información y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, quien expresa: estimado director del Centro de Investigaciones, doctor Carlos Piña, desde la Biblioteca y Servicio de Información y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la UADER, queremos brindarles un afectuoso saludo y felicitar al CICITTP CONICET por estos 25 años
apoyando a la investigación en nuestra provincia, en toda la región. Agradecemos la invitación a participar de los webinars que han organizado en el marco de esta celebración. Deseamos continúen su prestigiosa y valiosa labor de aporte a la ciencia y esperamos seguir afianzando vínculos. Cordialmente, equipo Biblioteca y Sistemas de Información y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, UADE. Sin más, continuamos con la presentación de la conferencia. Bueno, muchísimas gracias a todos por los saludos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los presentes. Y dado esto, voy a pasar a presentar a quien no lo conozca a el doctor Raúl Ignacio Besosi, el Chochi. El Chochi, como los conocemos todos los que lo hemos visto desde hace años en Diamante, en Santa Fe y ahora en su senda por Uruguay, es santafesino, es paleontólogo, es licenciado en biodiversidad, egresado de la UNL, se ha doctorado en Ciencias Naturales por la Universidad de La Plata, hizo su beca doctoral en el instituto, ahí en Diamante. Actualmente es investigador PEDESIVA en Montevideo, en el museo, y es miembro de la carrera de investigador del CONICET en carácter de asistente con un ingreso reciente. Además, tiene docencia universitaria, es profesor titular de la Cátedra de Paleontología y profesor en Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Su trabajo científico se encuentra relacionado con los estudios de mamíferos continentales, tanto actuales como extintos, y dentro de los extintos su foco es el cuaternario de América del Sur. Hoy la charla que nos va a presentar Raúl se titula Bestias fantásticas de la bota, un registro fósil de más de 100.000 años atrás, comentado desde el Oriente. Le voy a pedir a todos que, por favor, excepto Chochi, que silencien sus micrófonos, cosa que podamos escuchar. Él nos va a compartir una pantalla donde va a pasar su presentación. Si hay preguntas, las pueden ir haciendo por el chat, y si después al final hay demasiadas preguntas, las iremos administrando para poder llegar en tiempo, y si no, les daremos las palabras a cada uno para que puedan ir hablando y comunicarse y hacerlo más de ida y vuelta. Así que, Chochi, son todos tuyos. Te agradezco la oportunidad de acompañarnos en este evento, y por favor. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a arrancar. A ver si... Avísenme si se puede ver. Sí, se ve en la no como presentación, sino como PowerPoint todavía. Perfecto. Aguantame que estoy haciendo chiquitas las ventanas. Así ajusto todo. Y vamos a ver. Poné presentación de diapositivas en ventana. Ahí está. Ahí. Bien, arrancamos. ¿Por qué le puse ese título a esta presentación? Nada más ni nada menos, como pueden ver en esta primera diapositiva, porque vengo de Santa Fe y mi tema de investigación es la paleontología vinculada con el registro fósil de la provincia de Santa Fe. Y como pueden ver en esta pantalla, no tenemos nada más ni nada menos que de la misma bota salen, porque vienen de sus afloramientos, cada uno de los registros que se pueden estudiar, y ahí pueden ir viendo diferentes tipos de fósiles y algunas otras cositas llamativas, de colores diferentes, como más o menos verdes, que ya pasaré a comentarles más adelante. Lo mismo que estamos ahí pensando, qué podemos llegar a imaginar, porque eso es un hallazgo que venía haciendo bastante importante desde mucho tiempo, que no lo había considerado, y bueno, gracias a poder estar trabajando acá con colegas paleoornitólogos acá en Uruguay, estamos tratando de llegar a un interesante hallazgo que va a dar bastante que hablar. Bien, antes que nada, para introducirlos en el tema, tenemos que ponernos a hablar de lo que es la paleontología, o bien, ¿qué sabemos de lo que sería la paleontología? Porque uno puede ponerse a hablar de dinosaurios, de bestias sorprendentes, de las películas de Jurassic Park, y realmente tenemos que saber en ciencia cierta también qué vincula en el ámbito de la investigación.
uno podría decir que está relacionada justamente con el registro fósil, con los afloramientos, con cada una de las especies del pasado, con diferentes características que se pueden ver o con diferentes componentes, que ya les voy a ir mostrando, pero principalmente a mí la paleontología me resigna a este dibujo, en donde siempre tengo que comentarle a mis colegas y demás que bueno, voy a ir a algún hallazgo interesante por descubrir o tratar de encontrar, y siempre me termino encontrando con una coraza de gliptodonte, que es lo más molesto de sacar. Ahora bien, para entender adecuadamente lo que quiere decir el concepto de la palabra, si vamos ya a una cuestión más académica, tenemos que ver que estamos hablando de tres pedacitos de la palabra: el significado de lo que es antiguo, lo que es el ser del onto y lo que sería el estudio. Entonces, tenemos que decir, para ir introduciéndonos en este tema, que es una ciencia que estudia nada más ni nada menos que la vida que ocurrió en la Tierra en cada uno de los eventos geológicos que justamente estudian los geólogos. Y la principal forma que tenemos para estudiar esto no es nada más ni nada menos que a través de los fósiles. Ahora bien, ese es el elemento del paleontólogo, pero ¿qué es un fósil? Bueno, la respuesta no es nada más ni nada menos que una evidencia de esa vida pasada, que puede ser directa o indirecta, y que tiene aproximadamente 100.700 años antes del presente. Pero ¿qué pasa acá? No necesariamente tiene que tener esa edad, eso es discutido. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene en cuenta ese rango de tiempo? Porque demuestra un evento climático muy reciente, que es el Dryas reciente, que lleva su nombre por una plantita, que se llama Dryas octocéfala, que ocurrió más o menos a ese rango de tiempo, en donde se produce un abrupto y rápido enfriamiento de los periodos geológicos que se venían registrando. Bueno, se observa ese rápido enfriamiento y eso marcaría, desde el punto de vista geológico, el inicio del Holoceno. Entonces, en base a eso, se contempla que un fósil tiene hasta esa edad, podría ser considerado un registro fósil, pero en realidad es un criterio que algunos aceptan, otros no. Por eso podemos encontrar evidencia en algunos registros con años mucho más cercanos a los 5.000 años, por ejemplo, donde ya estarían en observar restos fósiles vinculados a los asentamientos antropológicos. Ya nos meteríamos en otro tema. Por eso, dependiendo del criterio que cada uno siga, uno puede establecer una antigüedad mayor o menor. Ahora bien, la importancia que tiene la paleontología para después seguir con este tema, tenemos que retrotraernos a los avances y al desarrollo, nada más y nada menos que de nuestra tecnología y de todo lo que podemos ir desarrollando en el momento de la revolución industrial, porque tenemos que pensar que desde ese momento se empezó a utilizar el carbón, que no es nada más ni nada menos que una evidencia fósil de antiguos bosques, que son los bosques del Carbonífero, que tenían una gran característica de que como no existían en ese momento, todavía no se había desarrollado los hongos, no se descompuso la materia orgánica, se preservó, quedó hecha evidencia fósil, se conformó el carbón, y es ahí en donde empezamos a utilizarlo. Principalmente se lo utilizaba para las locomotoras a producción, digamos, de vapor. Además de eso, tenemos que entender que la paleontología tiene una importancia para el desarrollo, nada más y nada menos que del petróleo, a través de estos fósiles que ustedes ven acá, que son los elementos indicadores, que son los famosos conodontes, que es en donde se encuentran esos afloramientos de petróleo, porque el petróleo no es nada más ni nada menos que algo similar a lo que observamos como si fuera el carbón, es decir, es materia viva que murió, se descompuso, se transformó y se conformó como petróleo. Y los afloramientos donde se encuentran petróleo y encontramos estos microfósiles, que se denominan conodontes, que son unos gusanitos, y lo único que se ha preservado son parte nomás de las estructuras de la boca, por eso ven esas formitas de dientes. Eso me permite brindar, desde un punto de vista comercial, la calidad del petróleo. Entonces, vamos introduciendo paso a paso diferentes aplicaciones que ha tenido la paleontología, y por lo tanto lo importante que es en nuestra vida, más allá de que yo les voy a hablar de algo en particular. Además de eso, tenemos que ver
el tema de que se ha utilizado tanto en la cosmética, en el desarrollo de la pasta dental, como exfoliante, y también el caso de algunos elementos que son las diatomeas, esto les estoy mencionando aquí, que se han utilizado como insecticidas, limpieza sanitaria, etc. También tenemos que recordar, del punto de vista de la ciencia básica, que contribuyó sustancialmente para modificar el pensamiento contemporáneo, porque gracias a algunos pensadores como Carlos Darwin, un naturalista británico, pudimos comprender el origen de las especies, o empezar a comprender y a estudiar el origen de las especies. Además, otros, como el meteorólogo Alfred Wegener, que es un geofísico alemán, que nos permitió indagar en el movimiento de los continentes, todo lo que tiene que ver con la teoría tectónica de placas. Él, ¿cómo lo realizó? Estudiando registros fósiles de América del Sur y de África, y comprobó que había una similitud entre esas especies, vegetales como animales. Lamentablemente, se murió sin saber que sus hallazgos iban a conformar lo que conocemos hoy como la teoría de deriva continental, y de lo que también se conoce como el movimiento de placas o placas tectónicas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, además de eso, que sirve para comprender los cambios climáticos que ocurren continuamente hoy en día, que no son fenómenos extraordinarios que nunca pasaron, sino que de la mano de los geólogos podemos estudiar con los fósiles esa evidencia de donde podemos observar diferentes tipos de cambios, de alteraciones y de modificaciones. Por eso, tenemos que tener en cuenta que es una ciencia de punta y es importante para comprender todos los procesos que se van dando. También tenemos que recordar que el elemento importante para la paleontología, como yo les decía, no es nada más ni nada menos que el fósil, que es una evidencia de la vida del pasado. En este caso, les traigo acá para que ustedes vean unas estructuras raras que uno puede pensar, no, son una mancha en una roca, o eso realmente es un dibujo que puede estar hecho en otra roca, y en realidad son los primeros organismos de vida, es decir, la primera evidencia de vida que uno puede tener registrada, que son nada más ni nada menos que bacterias, que en este caso son las primeras bacterias que se han encontrado, que se denominan arqueobacterias, y se las encuentran en acumulaciones. Esas acumulaciones reciben el nombre de estromatolitos. Y la antigüedad, fíjense, si la historia del mundo tiene, con el origen del Big Bang, como se viene diciendo, 13.500 millones de años, bueno, los primeros organismos o seres vivos tienen alrededor de 3.700 a 4.000 millones de años atrás. Entonces, fíjense todo lo importante que conlleva conocer la paleontología, el estudio de las ciencias de la Tierra, y las herramientas que se utilizan para que nosotros vayamos comprendiendo en dónde estamos ubicados. Entonces, tenemos que pasar, para lo que yo les voy a mostrar, a saber qué son, como yo les decía, los fósiles, y dónde se preservan, o qué es lo que encontramos como preservación. Hay diferentes conceptos. Perdonen que los aburra un poco con esto, pero si no, no vamos a poder ir comprendiendo un poquito más la charla adelante. En base a eso, como yo les decía, hay diferentes conceptos. Tenemos por un lado el material original, que puede ser un producto de una mineralización, que es una sustitución, un reemplazo, nada más ni nada menos de unos minerales por otros, es lo que uno puede ir viendo cuando tiene en las manos un fósil y dice, esto está hecho piedra, esto está hecho una roca. Bueno, justamente son estos procesos de sustitución de los materiales orgánicos que tenía el individuo en vida por estos reemplazos inorgánicos, y bueno, van sucediendo diferentes características y van desarrollándose y generándose diferentes tipos de preservación. Porque no hay que hablar de fosilización, por lo que uno observa es una preservación de algo. En este caso podemos tener un material original, una mineralización, dentro de la mineralización podemos tener permineralización y petrificación, o formación de concreciones. Entonces vamos a ir empezando a ver algunos de los elementos interesantes para que después pasemos a conocer justamente la paleontología de la bota, la paleontología de Santa Fe. En una primera medida, ustedes pueden ver acá la gran diversidad de material original que se preserva como un fósil. Granos de polen,
pieles, que generalmente se encuentran, o restos de uñas, que generalmente se encuentran en cuevas, insectos o invertebrados, o a veces también algún vertebrado en ámbar. Hay algo interesante que se suele encontrar también, que son burbujitas de aire dentro de ese ámbar, que eso también nos permite brindar información, porque si uno quiere extraer lo que hay ahí de oxígeno preservado, puede realizar mediante estudios químicos qué características ambientales había en ese momento cuando se estaba preservando ese insecto. Y por el otro lado, bueno, las momificaciones, que también los tipos de momificaciones de los pueblos originarios son un tipo de preservación de material original que podría conformar ser un fósil, como yo les decía, dependiendo del criterio que uno quiera contemplar por el rango geológico de edad. Formación de concreciones son otros registros interesantes. Ven esas estructuras de rocas en forma de esferas, y lo que se preserva dentro es un tipo de preservación de los fósiles. Bueno, y ya entrando en algunos elementos cuaternarios, lo común que observamos es nada más ni nada menos que la permineralización, que es una diferencia de lo que sería la petrificación, en donde digamos, se mineraliza completamente el material, como ven aquí, un huevo de dinosaurio o un tronco de un leño fósil de un árbol extinto, a diferencia de lo que sería una permineralización, que ven en ese sorprendente cráneo de oso sudamericano, argentino y santafesino, del cuaternario. Bueno, en ese caso se mantienen ciertas estructuras que no se han reemplazado completamente, como sería en el caso de una petrificación. Algunos registros interesantes también de petrificación pueden ver en este caso que se utiliza también en el tema de las joyas, en la cosmética, la cuestión de la opalización, es decir, donde tomamos fragmentos de lo que serían esos amonites, que son nada más ni nada menos como unos pulpitos con lo que sería el caparazón en forma de caracol, o bien los cefalópodos belemnites, que también son unos pulpos, y lo que se observa no es nada más ni nada menos que esa estructura sólida, que es lo que se ha preservado, porque todo lo otro es el cuerpo blando que se encuentra adentro, y eso sirve como elemento de joyería. Son elementos muy valiosos, muy importantes, y también es un concepto dentro de los que utilizamos para definir los procesos de preservación. Y pasando ya a algunos más interesantes, como el caso de observar momias congeladas, o restos de animales prácticamente más completos, como los bebés mamut, en este caso, que se congelan en el permafrost, es decir, en aquellas capas de hielo del Ártico, comúnmente encontradas en el Ártico de Rusia, por ejemplo, o en la zona de Mongolia, son otro tipo de preservación, que es la clásica que conocemos como momificación. También el tema de los animales que se puedan preservar en ámbar, o bien puede ser partes también vegetales, se conocen con el nombre de momificación. Y la carbonatación o carbonización, dependiendo cómo uno quiera seguir el criterio, tenemos lo que serían como se observan improntas en rocas sedimentarias. Eso me faltó decirles, que es algo muy importante, que el registro fósil solamente se encuentra en un tipo de roca, que es la roca sedimentaria. No podemos encontrarlo en rocas volcánicas, porque son rocas muchísimo más antiguas en donde no se ha preservado nada, y las rocas metamórficas son aquellas que han sufrido distintos tipos de alteraciones, y en las cuales generalmente de un segundo grado puede llegar a haber algún fósil que se encuentre, pero no en las de primer grado. Entonces, eso es también algo interesante para saber del tema de los fósiles, de la paleontología, que hay un tipo específico de roca que lleva los fósiles. No todas las rocas los preservan. En el caso del cuaternario, ya no estamos hablando de roca, sino que estamos hablando de sedimento propiamente dicho, porque justamente el suelo y sus distintas capas no llega a consolidarse como tal, como si fuera una roca dura, en donde generalmente uno encuentra dinosaurios. Bien. Algo llamativo, como pueden ver acá también, como yo les decía, de los tipos de preservación y demás, son los tipos de fósiles. Los más novedosos, los más interesantes, los más impactantes que uno puede llegar a ver, que es lo que gran parte
vamos a ver en esta presentación son los fósiles de cuerpo, que no son nada más ni nada menos que los restos preservados de esos animales, como pueden ver acá en esta presentación, un esqueleto de dinosaurio, un esqueleto de un ave del Cretácico, en la cual, interesante, se puede observar que tenía el huevo adentro y que tenía nada más ni nada menos que parte del hueso medular que se preservó. Todo eso se considera nada más ni nada menos que un fósil de cuerpo. Los huevos, en cambio, de las aves, o bien el caso de los dinosaurios, que fue lo primero que se discutió, realmente tiene un criterio dual, se podría decir. Algunos lo consideraban nada más ni nada menos que una evidencia de vida de los organismos, que serían los signos fósiles. Y por el otro lado, otros lo consideran, que hoy en día es la más aceptada de las teorías, un fósil de cuerpo. ¿Por qué? Porque el huevo y el embrión que está dentro, cuando estuvo en vida, deriva de un organismo que le impartió su material genético. Por lo tanto, no sería una evidencia de actividad de vida pasada, sino que sería una evidencia de vida misma. Por eso se discute aún hoy en día si es un fósil de cuerpo o no, pero está más aceptado que sea un fósil de cuerpo. Otros datos interesantes, y ya vamos metiéndonos un poquito más en el tema, son aquellos restos de animales, por ejemplo, o bien pueden ser también evidencias de otro tipo de estructuras de preservación, como el caso de la micropaleontología, que son los granos de polen. En este caso, restos de animales que conocemos hoy en día, que también tienen su evidencia en el pasado, como el puma, la comadreja overa, que conocemos muy bien en cada uno de los sitios que andamos. Ahí tienen, por ejemplo, un huesito de la pata, esa es una comadrejita que se encontró acá en Uruguay, que ya fue publicada, la cual tuve la posibilidad de participar de ese trabajo de investigación. Ahí tienen una mandíbula con dientes de un puma, y osteodermo, que son las plaquitas, nada más ni nada menos que del quirquincho bola, ese peludito que ustedes ven en la parte inferior derecha de la pantalla. Como les decía, los microfósiles, es decir, aquellas estructuras pequeñitas derivadas, por ejemplo, de las plantas extintas, que hoy en día también las conocemos, digamos, porque justamente es el caso del polen, los granos, como se los ven ahí, son estructuras de plantas vivientes que también están en el pasado. Esto también se considera un fósil de cuerpo. Y ya pasando a otros tipos de fósiles tenemos, bueno, ¿qué pasaría con el caso de los invertebrados? ¿Qué podemos llegar a ver y preservar de ellos? Nada más ni nada menos que lo que se conoce como moldes. Un molde externo o un molde interno. ¿Qué serían en estas cuestiones? La evidencia que vemos como si fuera una huella, como ustedes pueden ver aquí, que es lo que se observa nada más ni nada menos de la parte de lo que sería la caparazón, ¿no es cierto?, de los bivalvos, que eso sería un molde externo. Por el otro lado, vemos en el caso de estos caracoles aquí, fíjense, aquí tienen un caracol actual, y fíjense cómo el giro que hace la estructura del caracol denota algo totalmente diferente. Bueno, ahí estaríamos en una preservación de lo que sería diferente a lo que pueden ver acá, que no es nada más menos que un molde interno. Como lo pueden ver arriba también. Eso se preservó la parte de adentro del bivalvo, de la almeja, y no la parte externa. Eso también es un molde interno. Y algunos interesantes, que a veces a los paleontólogos les generan un poco de ruido, no saben qué pudo haber pasado y demás, lo pueden tener en este caso en particular, que serían los contramoldes. Es otra evidencia fósil que la encontramos, generalmente sucede en los invertebrados, que es de un molde que se haya posicionado en un sedimento, en una unidad geológica, y te queda registrado nada más ni nada menos lo que sería un molde de un molde. Y pasamos a lo que yo les decía, los signos fósiles, que son la actividad de vida de los organismos, que pueden ser de diferente tipo. Restos de coprolitos, que son nada más ni nada menos que la evidencia de materia fecal. Esto nos permite interpretar la alimentación que pudo haber tenido cada uno de esos animales en el pasado. De esto se puede deducir de manera interesante si estamos en presencia de un resto fósil de algún carnívoro, de algún herbívoro, porque justamente
esos elementos, se realizan cortes, cortes, digamos, para trabajar en el laboratorio, en los microscopios, bajo las lupas, y después se empiezan a hacer todas las comparaciones que son generalmente anatómicas o de microestructuras, si es el caso de ver estructuras de células vegetales, para saber qué podría haber comido algún animal. Ya tenemos una evidencia de vida, tenemos un tipo de fósil con una denominación diferente, que sería el caso de los ignofósiles. En este caso tenemos también los caminitos o las huellas que dejan algunos animales, eso también son nada más ni nada menos que una evidencia de vida, de actividad, entran dentro del rango de ignofósiles. Las cámaras de incubación también, de algunos invertebrados, de insectos. Y pasamos a las impresiones, como yo les decía, en el tema de las hojas, frondes, en el caso de los helechos, y tenemos que saber si esto en verdad entraría en el juego. Hay algunas discusiones que algunos dicen que las impresiones no lo serían, otros dicen que sí, pero depende del criterio que siempre uno quiera seguir. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que hace un paleontólogo, porque al final, hasta ahora, mucho fósil, mucho resto, mucha teoría, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿A qué nos dedicamos? Bueno, principalmente a buscar fósiles y a estudiar las barrancas con los geólogos. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a los afloramientos y empezar a trabajar e ir buscando en aquellos sitios a ver qué encontramos, qué indagamos. Y a veces nos ponemos un poco cansados, aburridos, y bueno, nos tienta despejarnos con alguna otra tentación interesante, como es el caso de tomarnos una cerveza después de una actividad muy interesante, de un trabajo muy productivo en el cual pudimos sacar perfectamente el material. También a veces necesitamos la ayuda extra de elementos que generalmente uno en el laboratorio no tiene, como el caso de una pluma, una pala, para poder llegar a extraer esos materiales. Y pasamos a la segunda etapa, que es el laboratorio, en donde con los técnicos tenemos que hacer el trabajo fino de limpieza para después empezar a estudiarlo. Con diferente equipamiento, con protección, con los elementos acordes a las normas para poder trabajar de manera correcta. Luego pasamos a la investigación, y es ahí en donde empezamos a indagar y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos estudiando? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Cómo vamos a poder llegar a un resultado? ¿Cómo lo comparamos? Y tenemos que ir a los museos, y tenemos que ir a ver también otros elementos de comparación. Y en eso entra el juego de la investigación, en la cual no solo comparamos y tratamos de identificar lo que estamos estudiando, sino también podemos empezar a sacarle provecho y hacer otro tipo de estudios, y ver, bueno, veamos si realmente esto nos puede servir para interpretar e indagar otro tipo de hipótesis que se nos generan, como el caso de poder ver el tema de la alimentación, a ver si podemos sacar algún provechito más de los materiales, y no solo el estudio que se hace, que es el estudio anatómico, para identificar cada una de las especies, de los taxones que uno está descubriendo. Algo interesante, y que está dando mucho revuelo también, es la utilización de tecnologías del punto de vista de la medicina, que es algo bastante novedoso, lo cual nos permite indagar, como pueden ver ahí, el tema de las tomografías o microtomografías, donde queremos averiguar un poquito más de los fósiles, tener un poquito más de conocimiento. No solo el tema de decir, bueno, estoy en presencia del cráneo de un oso antiguo, del cuaternario de Santa Fe, sino también poder ver desde otra perspectiva, bueno, hagamos tomografías, como en este caso, extraigámosles el oído, la parte del oído interno, en este caso este huesito que se conoce como petroso, este no es el petroso del oso, sino que es de un ciervo, y podemos indagar, investigar y hacer la reconstrucción, mediante computadora, de la parte interna de ese oído, y esto nos permite interpretar y saber cómo se movía el equilibrio que tenía, en este caso un animal cuadrúpedo, que no lo podemos saber a ciencia cierta con la estructura, digamos, si tenemos el esqueleto prácticamente completo, pero con esto podemos otorgar determinadas investigaciones que se suelen hacer con los animales vivientes, y la podemos extrapolar a los animales extintos, y en este caso poder ver el tema del equilibrio, ver otras características, el tema de la visión, el desarrollo, el desplazamiento. Todo eso también está relacionado con la implementación de estas nuevas tecnologías y de otras ciencias. Por lo tanto, la paleontología y el paleontólogo no trabaja solo.
Por el lado de la geología, necesita a los geólogos para comprender la historia del pasado. Y por el lado del desarrollo e implementación de tecnologías, a veces trabaja con ingenieros, con físicos, con químicos, por el tema de indagar con el estudio de las dietas a través de isótopos o de componentes químicos para saber, por ejemplo, le corto un pedacito del diente, les traigo de acá un pedacito de diente y veo qué características puedo llegar a observar para ver la alimentación del animal. Y pasamos ya a la comunicación de los resultados. Tenemos que hacer divulgación para decir, bueno, estamos trabajando en tal afloramiento, estamos investigando tales registros, sirve esto para poder interpretar el día de mañana un trabajo interdisciplinario de mayor resultado. También tenemos que hablarle a nuestros colegas y convencerlos que lo que estamos haciendo justamente es muy importante y vale, digamos, nuestros registros también, nuestras investigaciones. Por eso tenemos que ir a los congresos donde discutimos apropiadamente, donde aprendemos también, porque también nos llevamos bastante conocimiento de nuestros colegas, y hacemos las publicaciones científicas, que eso también nos permite a nosotros ir creciendo como investigadores. Ahora bien, entremos en el tema de lleno, una vez que yo ya les fui comentando cada uno de estos conceptos, para poder ir comprendiendo un poquito más, y metámonos de lleno en la bota. Lo que ustedes ven acá no es nada más ni nada menos que lo que se conoce del tiempo que tiene nada más que lo que sería el suelo donde caminamos, es decir, la historia de la Tierra, de los 4.600 millones de años aproximadamente, hasta el periodo reciente que nosotros estaríamos hoy en día acá. ¿Por qué les muestro esto? Porque yo les voy a hablar de un momento de tiempo particular. No les puedo hablar de todo esto porque Santa Fe siempre se pensó que era llana, era chata, era una pampa, no había relieve, no tenía nada. Por lo tanto, ¿qué afloramientos va a tener? Y asentamientos precolombinos de pueblos originarios. No se puede observar otra cosa. Y verdaderamente eso no es así. En un principio se pensaba, con los estudios de algunos naturalistas, de algunos geólogos, indagaban, interpretaban que los afloramientos de la provincia de Santa Fe tenían también una antigüedad interesante, que comprendía algunos registros mucho más antiguos que otros, pero no necesariamente llegábamos a encontrar dinosaurios como se encuentra, por ejemplo, en la Patagonia. Pero algo estaba dando idea de que había una determinada antigüedad. Ahora bien, hay que ver cómo se venían definiendo esos conceptos, dependiendo la interpretación de algunos naturalistas, de algunos investigadores, qué era lo que verdaderamente encontrábamos, y empezaban a aparecer todas estas palabritas rebuscadas que uno diría qué son, qué representan y demás. Entonces, vamos a ponernos a explicarlas un poquito. Yo les dije que les iba a hablar justamente de los vertebrados fósiles de la bota. La bota no es nada más ni nada menos que la provincia de Santa Fe. Fíjense que tiene una forma geográficamente de bota. Y en el tiempo les dije que eran aproximadamente algo más relacionado a los 200.000 años hasta el presente, un poquito más, un poquito menos. Yo les mostré la tablita esta. ¿Por qué? Porque justamente donde me voy a detener no es nada más ni nada menos que en este momento de tiempo, que es el Cuaternario, es ese periodo que se conoce como la famosa era de hielo y todas esas películas de dibujos animados que han permitido dar a conocer un poco más los restos, digamos, de este periodo de tiempo. Y yo me voy a adentrar nada más ni nada menos que, como yo le decía, en aproximadamente esos 200.000 años. ¿Por qué? Porque los afloramientos que se pensaba que eran planos, chatos y llanos en la provincia de Santa Fe, tienen también sus relieves, y los ríos, los arroyos, es decir, esas cuencas fluviales, me están dando, con el aporte de los geólogos, una historia interesante que puedo contarles hoy a todos ustedes. Entonces, como primera medida, tenemos algo interesante, que los avances y los resultados novedosos de ese perfil rarito, de esa primera presentación que yo les mostraba con esos nombres raros que me decían qué antigüedad es, qué características tiene eso, qué palabras rebuscadas. Bueno, podemos decir que los resultados, en el grupo con el que yo trabajo y con los cuales estamos llegando, podemos definir desde el punto de vista geomorfológico a la provincia de Santa Fe en tres grandes regiones. Una sería lo que es el Gran Chaco, que Santa Fe le comprende el Chaco Austral. Otra región que no es nada más ni nada menos que la Pampa Norte.
y la última, que es el pedacito de la puntita de la bota, que sería la Pampa Sur. Cada uno de esos componentes tiene, como ven aquí, diferentes definiciones que nos permiten contar historias distintas, que están relacionados justamente con el relieve, como lo pueden ver, nada más ni nada menos, que en este mapa. Pueden ver diferentes características, diferentes estructuras. Fíjense el río Paraná, como tiene nada más ni nada menos que se denota una profundidad, porque justamente es un desnivel, y cómo se van viendo todos los otros ríos y arroyos. Bueno, y eso también nos permite ir contando cada una de estas características y cada uno de estos nombres raros que vemos aquí, pero bueno, eso nos permitió contar historias de momentos de tiempo diferentes, de las cuales empiezan a aparecer los fósiles, que no necesariamente serían todas iguales, y no vendrían entonces, como se pensaba, de una provincia chata, plana. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, también para indagar todos estos resultados y estas investigaciones, es la evidencia que se tuvo desde un primer momento. ¿Y a dónde nos tenemos que retrotraer? Nada más ni nada menos que a los primeros pioneros que se pueden considerar como naturalistas, los que indagaron primeramente en la provincia de Santa Fe. Nos tenemos que ir a, en este caso, sacerdotes jesuitas, que no eran nada más ni nada menos que naturalistas aficionados que empezaban a indagar, a caminar, a patear la provincia, y encontraron algunos hallazgos como los que ustedes ven aquí. No son precisamente esos, pero la historia de sus escritos dice que encontraron restos de perezosos gigantes, como lo ven acá, un cráneo y mandíbula de megaterio, restos de osamentas de gigantes, le decían, con extremidades largas, huesos largos, y mandíbulas muy grandes, como la que ven ustedes acá, que no es nada más ni nada menos que la de un mastodonte, es decir, el elefante americano extinto, que está lejanamente emparentado con lo que sería el mamut. Se presupone que en este caso no sería lanudo, este animal que rondaba las tierras pampeanas, y por el otro lado, nada más ni nada menos que osteodermos, plaquitas raras que conformaban esas corazas enormes que a veces los nativos americanos utilizaban como madrigueras, como carpas para habitar, que eran los caparazones de estos armadillos gigantes que son los gliptodontes. Entonces, gracias a estos primeros naturalistas, que en este caso son sacerdotes jesuitas, se pudo empezar a conocer y a recapitular un poco la historia de lo que se ha encontrado en la provincia de Santa Fe, que no ha sido en todo su territorio, sino que nos tenemos que adentrar primeramente en lo que sería el sur de la provincia. Además de eso, tenemos que empezar a hablar también de aquellos pioneros naturalistas. Ya lo conocemos a este viejito, que no es nada más ni nada menos que Carlos Darwin, que él anduvo recorriendo la provincia de Santa Fe, pero sus hallazgos más interesantes los realizó en Uruguay, en Bahía Blanca, y de Santa Fe se llevó nada más ni nada menos que un fragmento de defensa de ese mastodonte. Por eso, esos elementos, tanto fósiles de toda América del Sur, como de Buenos Aires, de Uruguay y de otras partes, le permitieron, más allá de los animales vivientes que él colectaba y estudiaba, conformar nada más ni nada menos que la teoría del origen de las especies. Por eso la paleontología tiene, y sus registros fósiles, un interesante aporte que le permitió a Darwin confeccionar y elaborar su teoría. Como pueden ver aquí, esto sería nada más ni nada menos que el cráneo. Este es el cráneo que colectó Carlos Darwin, lo colectó de Uruguay y es representativo de este animalito que es el toxodonte, que es más o menos morfológicamente, es decir, tiene la forma más acorde a lo que sería un hipopótamo hoy en día. También se sabe que por estudios genéticos de investigadores argentinos, uruguayos y de Norteamérica, han logrado observar que los parientes, o bien, no digamos, tendrían determinada relación con justamente el grupo de los rinocerontes actuales, los caballos y los tapires, este grupito de animales, como ven acá, la macrauqueña, que son nuestros ungulados endémicos que habitaron el territorio de América del Sur, en este momento de tiempo, que es el cuaternario que yo les estoy hablando, y mucho más atrás. Además de eso, entonces, yo aquí les menciono otro tipo de naturalistas que tuvieron determinada historia por recorrer, nada más y nada menos que, bueno,
Alcides d'Orbigny, trabajó con invertebrados, como ven acá bivalvos, y él recorrió lo que serían las costas del río Paraná, principalmente, tuvo sus aportes en lo que es Entre Ríos. Y por el otro lado, tenemos aquí a los hermanos Ameguino y el doctor Joaquín Frengueli, que es muy emblemático para Santa Fe, porque él sí, no solo hizo aportes en paleontología, sino que también empezó a tener un importante aporte en lo que sería la estratigrafía, es decir, el estudio de las capas de suelo de la Tierra que van de la mano de la geología, para poder ubicar nada más ni nada menos que los restos fósiles. Y si nos adentramos en los antecedentes de los animales, de los fósiles que podemos encontrar, algunas de estas personas emblemáticas tenemos lo que son los paleontólogos Lucas Kralevich y Carlos Rusconi, que hicieron aportes bastante novedosos, como el caso de este huesito que ustedes ven acá, que no es nada más ni nada menos que un húmero, es decir, una extremidad delantera, que se encontró en alrededores de la laguna Setúbal, y ese material, el que conformó en ese momento el Museo de Historia Natural, que era una escuela de museo en su momento, y que después pasó a formar parte del Museo Provincial de Santa Fe, que es el Florentino Ameguino, el profesor Rovere cedió ese material a Buenos Aires para que lo estudiara este paleontólogo, que le puso en honor a su nombre, y es un hallazgo interesante porque es un perezoso grande, que no se tenía conocimiento, que formó un grupo particular, y que se ha registrado justamente en la provincia de Santa Fe. También tenemos otros hallazgos interesantes que hizo esta persona, que es Carlos Rusconi, que amablemente, por una carta del profesor Rovere, realizó una investigación de estos animales que ustedes ven acá, que dirían, bueno, pero eso es un guanaco, tiene características, la cabeza como un guanaco, una llama y demás. Sí, precisamente, pero no eran del tamaño de los guanacos que conocemos hoy en día, sino que eran prácticamente el doble o un poco más del doble, que se conocen con el nombre de miauqueña. Hizo un aporte novedoso, dando a conocer los registros fósiles de los grandes camélidos, como se los conoce, es decir, de los grandes guanacos extintos de lo que sería Argentina, presentando restos de cráneos, en este caso un cráneo entero, de lo que sería un camélido extinto, que también proviene de afloramientos del Cuaternario, del Pleistoceno, de ese momento de tiempo que yo les dije que les estoy hablando, que serían alrededor de estos 200.000 años para atrás o años para adelante, y lo novedoso que estos materiales vienen del río Carcarañá. Ahora nos tenemos que ir un tiempo un poco más adelante, es decir, 50 años y mucho más atrás, en realidad tendría que decir mucho más adelante, que son los resultados que empezamos a indagar y a descubrir con el grupo de paleontología de vertebrados del Centro de Investigaciones de Diamante y otros colegas de otros laboratorios, tanto de Argentina como de otros países, y que nos permitieron ir conociendo un poquito más y actualizando lo que sería la fauna, en este caso en particular, como ustedes ven, de mamíferos que hay en la provincia de Santa Fe. Y podemos ver por un lado los cenartros, es decir, aquellos animales acorazados, en este caso como los gliptodontes, los pampatéridos, que son todos los armadillos, como ustedes ven aquí a la izquierda, y pueden ver cráneos, corazas de caparazones, restos de extremidades, plaquitas aisladas de cada uno de esos animales. O pasamos al otro lado y vemos los parientes de los perezosos actuales vivientes que se encuentran en lo que serían las selvas, los ambientes boscosos cerrados. En este caso no tenemos nada más ni nada menos que animales muchísimo más grandes, de dimensiones mayores, como el que se conoce comúnmente como megaterio, como pueden ver acá, un cráneo, que esos se han encontrado nada más ni nada menos que en el Pleistoceno de la provincia de Santa Fe. Después pasamos nada más ni nada menos que a ver otro tipo de animalitos, que son, el caso que yo les mencionaba, estos animales que a Darwin le llamaron la atención, que son los ungulados nativos. Tenemos acá los famosos toxodontes, acá pueden ver un cráneo, restos de caballos, algo interesante que la historia de la paleontología puede contar, principalmente en América del Sur, que
si bien el caballo lo trajeron los españoles, ya había caballos fósiles que contaban una historia completamente distinta a la que trajeron nada más y nada menos que los españoles, que eran caballos que migraron de América del Norte cuando hubo una conexión con América del Sur y se diversificaron en nuestro continente y tienen relación morfológica justamente con los caballos actuales, porque pueden ver que lo que sería este cráneo es muy parecido a lo que sería un cráneo de un caballo actual. También tenemos, como yo les mencionaba, restos de elefantes y de algunos otros animalitos que después les voy a pasar a contar. Por el otro lado, como yo les comentaba, los grandes camélidos. Acá tienen dos cráneos, una mandíbula con sus dientes, para que vean lo diferente que son a lo que pueden ser otros dientes de otros animales. Ciervos con astas, pues no se llaman cornamentas, son unas estructuras anatómicas diferentes, por eso reciben el nombre de astas, y que tienen una dimensión claramente muy grande, que llamó la atención de varios paleontólogos también, porque esto está denotando de que teníamos ciervos en el pasado, no solo en Santa Fe, sino también en toda América del Sur, que eran muy diferentes a los que conocemos hoy en día, y que sus dimensiones eran claramente distintas a las que conocemos hoy en día. También tenemos restos de chanchitos, estos son dientes de chanchos, que conocemos hoy en ambientes más boscosos, como son los pecarí. Y algo llamativo, unos dientecitos medio raros, que son nada más y nada menos que de osos, como yo les mostraba en las imágenes anteriores, y otros carnívoros como los zorritos y los felinos, que en este caso la mandíbula de un tigre, dientes de sable. Entonces, pasemos un poco a contar ahora, para ir desmenuzando un poquito más esas regiones interesantes que yo les comentaba, qué es lo que se puede haber encontrado en cada uno de esos sitios específicamente, para contar esta historia de los aproximadamente 200.000 años. Por un lado interesante tenemos la laguna Setúbal, que es un ambiente fluvial, que en algunos momentos de tiempo estuvo más seca, como lo está hoy en día, donde hay gente que la está cruzando, cosa que no debería hacer, y está próximo a la ciudad de Santa Fe. Lo interesante que el geólogo Carlos Ramonel aquí hizo una investigación muy llamativa y permitió conocer lo que sería la historia geológica de lo que es la laguna Setúbal, en donde él encontró, dado estos colores que ustedes ven acá, esto no es nada más ni nada menos que el albardón que se ve aquí, esta mancha de color naranja y rojo es la laguna Setúbal propiamente dicha. Bueno, él en su trabajo de investigación pudo dar a conocer nada más ni nada menos que la antigüedad que podría llegar a tener, con los estudios que él llevó hasta el momento, de la laguna Setúbal, y en algunos afloramientos lo novedoso que llamó la atención es que tenían una antigüedad de 90.000 años antes del presente. Y además de eso es interesante porque de esos afloramientos es donde esperábamos que estarían, digamos, saliendo los fósiles que se encontraron mucho tiempo atrás, cuando la laguna estaba mucho más seca y cuando se hizo nada más ni nada menos que el puerto de Santa Fe. ¿Qué se encontró en ese lugar o qué restos de animales se pudieron encontrar? En primera medida, algo llamativo son roedores. En este caso ven un fragmento de maxilar, es decir, la parte de la trompa, de lo que sería un carpincho fósil. Acá ven los incisivos, restos de caparazones, de gliptodontes, y algunos huesos, como en este caso, de las extremidades. Este huesito no es nada más y nada menos que el hueso del talón que ven acá, de lo que tienen acá como un megaterio, y esto es una de las uñas, que serían un huesito de aquí. Y como yo les decía, el hueso es interesante, que nada más ni nada menos que el perezoso Notrotherium, que también provenía de la laguna Setúbal. Entonces, ya empezamos a ver que en determinados lugares de la provincia de Santa Fe, específicos, podemos ir contando una determinada historia, que en este caso estamos viendo que tendrían una antigüedad aproximada de 90.000 años. Ya nos podemos estar enmarcando también en ese periodo de tiempo interesante, que es dentro del Cuaternario, lo que se divide en el Pleistoceno, que es
la edad de los grandes mamíferos, en parte, y el Holoceno, que ya está más relacionado con el hombre propiamente dicho. Por otro lado, podemos recorrer otros lugares interesantes, que serían en este caso el sur de la provincia de Santa Fe, y ahí vamos a tener una historia un poco más antigua. En este caso son las barrancas santafesinas, por lo tanto vemos que hay lugares más llamativos que nos pueden llegar a contar una historia mayor de la que venimos hablando, que serían esos 200.000 años antes del presente. Estos son resultados preliminares que les estoy mostrando porque todavía estamos analizando, pero lo interesante de esto es que algunos hallazgos que se han encontrado de los restos fósiles en estos afloramientos nos van a contar una historia un poco más antigua de lo que se venía presuponiendo. Fíjense que los afloramientos son interesantes de observar, donde se ven unas concreciones llamativas, que en su momento al doctor Iriondo, geólogo que recorrió y pateó mucho la provincia de Santa Fe, entre otros territorios, le permitió relacionar, en este caso en particular, esta unidad geológica, que se conoce como Formación Rosario, con lo que serían probablemente los afloramientos de las toscas del Río de la Plata, que tenían una antigüedad muchísimo mayor. Pero en realidad hoy estamos haciendo nuevos análisis, nuevas investigaciones para ver si verdaderamente podemos contar esa misma historia o en realidad estamos contando una historia antigua, pero más reciente, y poder establecer una correlación para conocer la antigüedad, en este caso de la provincia de Santa Fe. Otros afloramientos interesantes que podemos observar en otros lugares distintos de la provincia serían lo que en Entre Ríos se encuentra como la formación Ituzaingó, esas arenas clásicas que uno ve cuando va a veranear en las costas de Paraná, por ejemplo, en la Toma Vieja. Bueno, hay en determinados lugares donde estamos viendo que hay algunas características sedimentológicas que nos llaman la atención, en exposición en este caso, que no estarían relacionados con algo mucho más antiguo, sino más reciente, dentro de este Pleistoceno que nosotros estamos estudiando, y bueno, tenemos que ir viendo a ver qué nos puede llegar a dar de información el día de mañana. Y empezar a contar un poquito más del lado de nuestras barrancas, Río Paraná arriba, ver esa antigüedad, cómo se va sucediendo a medida que uno va observando los perfiles, en este caso, y viendo cada uno de esos relieves diferentes, que nos permiten contar historias distintas, momentos de tiempo distintos, edades diferentes, y además de eso, ubicar los fósiles en estos afloramientos para también contar la antigüedad de esos fósiles. Si nos adentramos, por ejemplo, en el río Carcarañá, también tiene una historia totalmente diferente, que nos cuenta un pasado un poco más reciente, pero que tendría relación dentro del ambiente donde está con algunos otros afloramientos. Y si queremos ir a otros arroyos por el sur, podemos observar también que tenemos alguna antigüedad mayor, que no estaría tan atrás, como yo les mencionaba que sería lo de Rosario, sino que sería una antigüedad un poco más reciente, con características particulares, en donde también aparecen restos fósiles que nos contarían una historia distinta, donde nos estarían dando unas interpretaciones diferentes que nos permitirían a nosotros, nada más ni nada menos, que hacer relaciones y correlaciones con esos afloramientos de otros sitios, no solo de Argentina, sino de otras partes del continente. Como pueden ver aquí también, algunos arroyos que nos revelan diferentes características, y también pueden ver parte del trabajo que hacemos nosotros en compañía de geólogos, en donde no solo colectamos, investigamos los fósiles, sino que también tomamos muestras, como ven aquí, y hacemos los estudios de dataciones justamente en asociación cuando el afloramiento no los permite de los fósiles para ajustar la edad del afloramiento a los fósiles que encontramos. Por eso podemos llegar a comprender y a tener, más que comprender, edades que estarían acercándose a esta historia que yo les estoy comentando.
Y si nos vamos a algo más reciente, que es lo que se conoce comúnmente, que es lo que siempre se ha publicado en la literatura y que a veces, y que mejor dicho, hay que ajustar el ojo hoy en día, es la famosa unidad que siempre alguno ha escuchado este nombre, que tiene las características de esa tierra rojiza, que generalmente se ha encontrado en gran parte de el suelo de Santa Fe, como pueden ver aquí, que en este, como se conoce aquí, loes, que es un depósito eólico que no necesariamente está expuesto en toda la provincia como lo vemos aquí, sino que a veces aparece en forma discontinua, pero es interesante porque desde el punto de vista de la aplicación es la unidad que se utiliza para conformar los ladrillos, con los cuales hacemos los cimientos de nuestras casas. De ahí viene parte, digamos, de esa tierra rojiza, se utiliza para hacer nada más y nada menos que las construcciones. Y es un momento de tiempo que muchas veces se ha relacionado, dentro de todos los afloramientos, se ha pensado, mejor dicho, de que era lo único que aparecía, y verdaderamente no es así, sino que a veces se lo ha confundido con otros afloramientos rojizos que no tienen esa connotación, no tienen esas características, pero sí lo interesante es que nos cuenta una historia de tiempo bastante estudiada, que se conoce en parte como el último gran glacial del Pleistoceno, y tiene una edad, dado los estudios que se han hecho por dataciones a partir de los geólogos, de entre 36.000 y los 8.000 años antes del presente, en algunos sitios, en los lugares superiores, en donde ya está entrando en contacto con lo que tenemos como suelo actual. Y es novedosa porque justamente de aquí tiene una representatividad importante en la provincia de Santa Fe. Hay que saber ubicarla, porque a veces ha pasado que salen noticias, que hay registros fósiles, hallazgos en la provincia de Santa Fe, novedosos, y siempre empiezan los entrevistados a decir si hemos encontrado un animal que tiene 10.000 años aproximadamente, o que tendría un poquito más, un poquito menos, pero el desconocimiento a veces sucede que no se sabe, justamente por no trabajar con profesionales o por no trabajar con geólogos, de la mano de los geólogos, a veces llevan a suponer que estamos conociendo, como se sabe muy bien, esta unidad geológica, y pecamos de ingenuidad y decimos, bueno, estamos en este afloramiento, tenemos determinadas edades, y verdaderamente no pasa eso, y podemos cometer el error. Entonces, vamos a mostrar en dónde posiblemente puede llegar a aparecer esta formación, y qué características tiene, que es ese depósito de loes, de tierra rojiza, purulento, que uno puede ver, y en donde a veces puede llegar a observar ese afloramiento, que es precisamente en las barrancas del río Carcarañá, pero no aflora en todas las barrancas del río Carcarañá, en algunos sitios particulares también del río Carcarañá, en algunas canteras, en las cuales nosotros hemos podido prospectar y trabajar, también se suelen ver, son justamente, como se ve en este perfil general esquemático interpretativo, se puede ver que estaría ahí en la parte más superior. Y en otros lugares, cuando nos adentramos, territorio hacia el norte de Santa Fe, a veces no suele tener esa potencia interesante, sino que se va achatando, se va comprimiendo, porque justamente los suelos se van reemplazando, las estratos, que sería en este caso, en términos geológicos, se van erosionando, van desapareciendo, y pueden aparecer o no pueden aparecer. Y tenemos, por otros estudios que han hecho colegas, algunas dataciones de otros tipos de afloramientos que están relacionados para ir ajustando el ojo de lo que serían las edades más superiores de esta antigüedad. También podemos ir viendo en otros sitios de las barrancas dónde estaríamos, donde se dificulta también trabajar, que sería en el techo de los afloramientos. Y bien, ¿qué podemos llegar a observar de esos hallazgos interesantes? En obras públicas podemos encontrar restos de ungulados nativos, como ven esa mandíbula con esos dientitos en forma de medialunas, o restos de algunos roedores que hacen cuevas, por eso se denominan roedores fosoriales, y gliptodontes, o bien otros tipos de restos que a veces aparecen muy deteriorados,
muy retrabajados porque justamente se erosiona toda la superficie del suelo. Y algunos otros restos, nada más ni nada menos que de gliptodontes en canales de acceso, canales fluviales, que son interesantes de descubrir y de trabajar, y que nos cuentan también otra historia, porque nos podemos ir adentrando dentro de esa edad que yo les decía, el rango de tiempo de los 36.000 a los 8.000. Acá pueden ver restitos de vizcachas, plaquitas de otras mulitas, restos de caballos, de colas de gliptodontes, y pasaríamos como última medida a lo que sería la puntita de la bota, que ahí tenemos una representatividad que veríamos que sería parte de la secuencia terminal de esta historia antigua de Santa Fe, que está relacionado a lo que se ve aquí en amarillo, que es un mar de arenas pampeanos, que denotan depósitos de dunas eólicas, como pueden ver aquí, y que de este sitio se han encontrado, desafortunadamente, escasos restos fósiles, como el caso, por ejemplo, de restos de cánidos, es decir, de zorros, en este caso un zorro extinto, que se llama Ducicionabus, y algunos restos de mulitas y gliptodontes. Es una diversidad menor, o bien podemos decir que hay un registro fósil menor, que a veces el afloramiento brinda las posibilidades de que se preserven o no se preserven, o bien también pueden faltar estudios para conocer esos sitios. Y como hallazgo interesante que yo le venía mencionando, tenemos el proterotérido que yo les estaba comentando en este momento, que ¿por qué es un hallazgo interesante? Porque justamente es un animal que lo que estamos haciendo en unos estudios posteriores, cuando se dio a conocer, tiene características de ser un animal juvenil, que tiene dientes de leche, que sus huesitos que están asociados, que ven aquí, es un huesito de la pata, que sería este huesito que está acá, no está completo, como pueden ver acá en un animal adulto. Eso también nos permite llegar a la conclusión de que estamos en presencia de un juvenil. Otros restos de otros sitios de Santa Fe, que también nos permiten llegar a interpretar de que tenemos la presencia de este animal, y que denotaría determinadas características distintas, dado el afloramiento en donde lo estamos encontrando. Dentro de la gran diversidad de hallazgos, también tenemos perezosos, en este caso el famoso perezoso de la era de hielo, que con uno de los colegas del laboratorio hemos estado estudiando y pudimos dar a conocer, y que nos permitió contar una historia del punto de vista de sus relaciones de parentescos diferentes, que serían en este caso una diversificación distinta a la que se conocía hasta el momento. Distintos huesos del cráneo, de las extremidades, de la mandíbula, otras especies relacionadas con esos perezosos, y además de eso, los estudios que acompañan estos resultados, que no es solo la comparación anatómica, sino también hacemos medidas, hacemos, es decir, comparaciones métricas. Ahí pueden ver el huesito que se estudió, que es ese fragmento de fémur, que se comparó justamente con un espécimen que ya se había descubierto en Buenos Aires. Yo les mencionaba recientemente el tema de SIT, que esto fue una gran novedad porque nos permitió hacer justamente toda una interpretación del tema de la distribución de estos grupos taxonómicos, que nos permitió derivar a algo significativo en Santa Fe, donde vimos que en un pasado había un ancestro que se había generado en América del Sur, que había migrado al norte, que había dado origen a otros ancestros más derivados, y esos son los que migraron posteriormente a América del Sur y dieron nada más ni nada menos que distintos grupos, como ven aquí en las flechas. Un grupo de taxón hacia lo que sería la zona del noroeste de América del Sur, toda la parte de Brasil, y otro más en la parte central de Argentina, que es en donde lo hemos encontrado, que en este caso es dentro de lo que sería la parte de esa región Chaco Austral que relaciona parte del río Salado en la provincia de Santa Fe.
mulitas diferentes, de mayor tamaño, que se conocen con el nombre de pampatéridos, también están dando luz a novedades, porque aquí pueden ver, dado los registros fósiles que se conocen, las distribuciones pasadas y los registros fósiles que estamos encontrando en Santa Fe, lo que también nos está permitiendo ampliar los rangos de distribución, o bien dar como evidencia que las distribuciones pasadas que uno interpreta por aquellos registros fósiles no necesariamente serían taxativamente las que uno ve, sino que son mayores, o bien a veces no se encuentran completas por justamente la carencia del registro fósil. Un datito novedoso en este caso, el tema de un puercoespín en Santa Fe, llama la atención porque justamente, dada la antigüedad que estamos registrando en este afloramiento del río Caracarañá, estamos interpretando justamente ambientalmente algunas diferencias, porque fíjense aquí en el mapita, pueden ver todas las distribuciones de los puercoespines actuales, y en puntitos los fósiles. Y tenemos uno, en triangulito ahí en Santa Fe, con una línea de puntos de color naranja, que nos está dando un límite más austral. Eso también nos está contando una historia diferente, que nos está diciendo de que las distribuciones de las especies pasadas eran distintas a las de hoy en día, que los ambientes también eran diferentes. Este puercoespín en particular está emparentado con los puercoespines de cola prensil, que son los que hay en América del Sur, que son completamente diferentes a los de América del Norte, que su cola no es prensil. Entonces, eso también nos puede dar hipótesis de interpretaciones ambientales, diciendo, bueno, alguna relación con bosquecitos, en lo que se conoce hoy en día como pampa, no debería haber sido así en un pasado, sino que podría haber habido una relación de bosques. Restos también de otros conejos, en este caso el conejo de los palos, que es pariente de la mara patagónica, esta es mucho más chiquitita, que habita, como ven ahí en la sombra celeste, en el Chaco, es decir, en ambientes cerrados boscosos, y estamos observando como también en Buenos Aires restos de estos animales que nos denotarían características ambientales distintas, de vegetación. Los chanchos también son indicadores, en cierto modo, aunque tienen una plasticidad, es decir, se pueden adaptar a diferentes ambientes, podemos observarlos en diferentes tipos de afloramientos, nos estarían contando una historia distinta a la que conocemos hoy en día. La comadreja, que si bien es un animal, en este caso, que tiene una amplia distribución, lo que a nosotros nos permitió llegar, este estudio de investigación, es a conocer de que no sería precisamente la comadreja que conocemos hoy en día para Argentina y para gran parte de América del Sur, sino que estaría emparentada con otra que habita más hacia el norte. Por lo tanto, con los aportes geológicos y los aportes anatómicos de comparación, podemos llegar a interpretar de que estamos viendo un taxón diferente, que no necesariamente estaría relacionado con la comadreja actual que vive por aquí, sino que estaría relacionado con otra comadreja actual que vive más al norte. Eso también nos hace inferir características ambientales distintas y contar un momento de tiempo diferente. Gran diversidad de carnívoros, en el caso aquí de osos de rostro corto, que no tienen que están emparentados con los osos de rostro largo que conocemos hoy en día. Pero en nuestro continente, en Argentina y en Santa Fe, hubo osos de rostro corto, como pueden ver aquí, diferentes cráneos de esos animales, restos de cánidos, restos de felinos, un tigre de dientes de sable, o yaguareté. Esto también nos empieza a contar otra historia. ¿Por qué? Porque empezamos a ver gremios diferentes que estamos observando. No solo observamos aquellos animales que son pastadores, que son herbívoros, sino que también tenemos otros gremios de la cadena trófica que conocemos, que se empiezan a completar. Ciervos, que nos faltaba hablar. Algo interesante, bueno, también son indicadores, dependiendo del estudio que se haga. Por ejemplo, unos colegas de Brasil hicieron inferencias en la alimentación por medio de hacer estudios en los dientes. Esto también permite
estudiar y relacionar las características del ambiente y poder compararlas con aquellos animales que vivieron no solo en el pasado, sino con los que están viviendo en el presente. Y no tenemos que dejar de lado el caso de los peces, también son unos indicadores, porque si los encontramos en afloramientos geológicos nos están indicando evidencia de agua, y si nos están indicando evidencia de agua, podemos ver presencia de mejoramientos climáticos como hipótesis de interpretación, y además de eso, dependiendo de la especie que nosotros encontremos, como vemos acá, los famosos bagres, caso de viejas del agua, amarillos, moncholos, armados, son animales que andan en ambientes donde el agua corre, no está estancada. En caso, por ejemplo, bueno, de las viejas del agua sí, porque pueden tolerar ambientes fluviales con baja concentración de agua, pero tienen la particularidad de que en los afloramientos geológicos nos permiten contar un aporte interesante de una historia, que en este caso sería nada más ni nada menos que un ambiente fluvial, es decir, agua. Tenemos troncos, algo muy interesante y algo muy novedoso, que es el caso de la presencia de leños fósiles, que nos están contando justamente en este caso evidencia de bosque. Eso también nos permite hacer interpretaciones desde el punto de vista paleoambiental, porque podemos observar en comparación con los estudios que se hacen, que son cortecitos de estos leños, se toman muestras, se realizan cortes con discos de diamantes, como grandes moladoras, luego se pulen, se van a los microscopios, ya sean electrónicos o microscopios convencionales, y se estudian lo que se ha preservado en este tronco, que son las estructuras internas, como ustedes ven, haces, vasos, y eso nos permite interpretar si estamos en presencia de una especie extinta o una especie viviente, y podemos comparar más específicamente, ya dejando de lado los animales, el tema de la composición vegetal, y eso nos sirve para vincular todo el contexto en el cual nos queremos posicionar. Y algo más interesante son los trabajos interdisciplinarios, que no podemos dejar de hablar, con los cuales trabajamos en donde no solo se extraen los fósiles, sino que también a veces hay que echar el ojo y ver finamente, como pueden ver acá, debajo de la escalera, o bien debajo de lo que sería la caparazón de este gliptodonte, hay que meter el ojo y hay que ver qué se puede llegar a encontrar, porque cada una de las capas geológicas, es decir, cada uno de los estratos, también nos da información, y en este caso nos está dando una evidencia de restos de carbón, que haciendo los estudios, justamente también cortes a esos carbones, y los otros restos que se pueden estar asociando, como en este caso en particular, restos de fitolitos, que son otro tipo de estructuras que tienen las plantas, que en este caso son de silicio, que nos permiten llegar a interpretar la composición vegetal que podría haber estado en el pasado, en ese momento, no necesariamente cuando vivió el gliptodonte en este caso, pero sí en algún momento de tiempo anterior, debajo del gliptodonte, y en un momento de tiempo posterior, por encima del gliptodonte. Y eso nos permite también hacer estudios de interpretación de la diversidad biológica pasada, y poder hacer inferencias en lo que sería el paleoambiente. Y para ir terminando ya, les puedo ir contando algunos de los resultados que estamos llegando en estos momentos, que son ratoncitos, que en este caso tienen un dientito, que también nos va a dar información desde el punto de vista paleoambiental, porque son especies que están distribuidas actualmente en otros ambientes, que no serían precisamente los que vemos aquí hoy en día, pero que a través del registro fósil los estamos encontrando en un momento de tiempo mucho más allá de lo que sería estos 200.000 años para Santa Fe. Este viene de una perforación hecha en Casilda, y nos contarían también una historia paleoambiental distinta. Un gran delfín, que uno puede suponer, ¿cómo puede haber un delfín en Santa Fe? ¿Cómo hizo para llegar ahí? Bueno, esto también es algo interesante, porque no solo está registrado en lo que sería algo del centro de Argentina, sino que ya nos estamos yendo un poco más hacia el norte, en otros sitios en donde
poco se sabe y se conoce de la paleontología y de la geología de la provincia, y nos está dando una información. Este es el material que ven acá, que es un fragmento de mandíbula, como el que ven ustedes aquí, que también nos estaría contando una historia distinta, pero que estaríamos dentro de un momento de tiempo diferente al que ven acá. Este es un material que viene de las barrancas de Entre Ríos, que tiene una edad muchísimo más vieja. Ya estamos hablando de millones de años contra algo que estamos hablando miles de años. Entonces hay que ver qué pasó acá para tener un gran delfín que está registrado en ese mar paranaense antiguo de la época muy, muy pasada de las barrancas de Entre Ríos, y lo tenemos en afloramientos fluviales del Cuaternario. ¿Qué ha pasado ahí? Y novedoso para ir entrando en otros tipos de animales, y no solo siempre hablar de mamíferos, porque en los afloramientos también aparecen otro tipo de especies, de taxones. Tenemos que hablar del gremio de los carroñeros. Carroñeros son animales fundamentales que actúan en parte de comer nada más ni nada menos que toda la materia muerta, que justamente si hubo grandes mamíferos, hubo una gran diversidad de megamamíferos, tiene que haber habido también precisamente carroñeros que se alimentaran y que justamente se diversificaran dentro de lo que sería todo el momento de tiempo del Pleistoceno. En este caso, estamos tratando de ver un vultúrido, es decir, un buitre, comúnmente, o cóndor, si uno lo quiere decir más específicamente, del Pleistoceno de Santa Fe, en donde vemos diferentes huesitos que en este caso están asociados, que nos van a permitir llegar a una interpretación interesante, porque además de hacer las comparaciones con todas las especies que se conocen, fósiles y vivientes, también lo estamos comparando con restos fósiles de Uruguay, que nos están llamando la atención que probablemente estaríamos viendo un mismo taxón en diferentes sitios geográficos. Y algo más novedoso, para seguir aumentando dentro del gremio de los carroñeros, tenemos grandes aves mayores a los cóndores, que serían los que se conocen como teratornítidos, que son estas aves que principalmente se encontraron muchísimo tiempo atrás en afloramientos de millones de años, que los estamos encontrando precisamente también en el Cuaternario, es decir, que empiezan a aparecer gremios que se pensaba que no estaban, que se pensaba que habían desaparecido en un momento de tiempo mucho más atrás, y que hoy en día también los podemos empezar a encontrar en afloramientos más recientes. Y como yo les mostraba en la primera presentación, este huesito llamativo y novedoso que va a dar luz, digamos, a todas las investigaciones y va a llamar la atención, es un patito, que en su momento se pensaba que era un hueso de un pato común y corriente, pero podemos ver que en realidad no es tan así, sino que es un pato fósil, extinto, que está emparentado con este patito que ustedes ven acá, que ¿por qué se los muestro? Porque tiene una distribución muy específica en el norte de América del Sur. Es el famoso pato del Orinoco. Entonces, en un lugar tan austral, en ambientes fluviales, en una distribución pasada, tengamos un pato que hoy en día vive en el Orinoco, que no necesariamente puede ser la misma especie, ¿no es cierto? Eso está por terminar de investigarse, pero estamos viendo que esto también nos está dando información de distribución de especies pasadas que tienen una ocupación ambiental diferente. Ahí pueden ver el huesito que estamos viendo, que es el tarso metatarso, y no podemos olvidar a los animales que nosotros comúnmente comemos cuando vamos a pescar, que nos gustan mucho, y bueno, son nada más y nada menos que estos grandes siluriformes, el dorado, y otros animalitos que estamos tratando de ver, que nos están dando justamente esto, como yo les decía, de distribuciones pasadas. Estas ven que son las distribuciones presentes, de este pez que se encontró en un ambiente mucho más atrás, en el pasado, que es el Mioceno, y también estamos teniendo registros en épocas más recientes en Santa Fe, en lo que sería el Pleistoceno. Entonces nos está dando cierta evidencia de que algo distinto de la historia común que se conocía en toda esta región, que se denominaba región pampeana, algo de diferente hay
en Santa Fe. Más novedoso, como yo les decía, el empleo de la tecnología también nos permite ver otros estudios, indagar en la región del oído, como yo les decía, esto está también en preparación, son aportes novedosos que nos permiten llevar a nuevos resultados. Y para ir cerrando, podemos decir que la provincia de Santa Fe no necesariamente sería como se pensaba en un pasado, que tendría una relación más o menos vinculada a lo que es la región pampeana, sino que estamos en una representatividad más o menos distinta, en cierta medida, con un gran número de taxones en diferentes momentos de tiempos y en diferentes unidades y regiones. Como pueden ver acá, alrededor de 50 géneros, 50 especies, con todos esos nombres raros que uno puede decir, bueno, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es? Bueno, esos son nada más y nada menos que los grupos interesantes que se están encontrando en la provincia de Santa Fe, que están apareciendo en diferentes momentos de tiempo y que nos están contando esta historia que yo les mencionaba de 200.000 años antes del presente, y que no necesariamente serían todos registrados en esos 200.000 años, sino que algunos son más recientes y otros son más antiguos. Por eso, cuando uno hace una comparación del punto de vista geológico con otras unidades de otros sitios y de otras regiones, puede llegar a tener alguna interpretación de relación e ir ubicando, es decir, bueno, tengo determinadas similitudes con fósiles de algunos afloramientos de provincias que están alrededor de Santa Fe, o bien de algunos afloramientos que se encuentran en otros sitios de América del Sur. Y no necesariamente tener siempre la comparación, o bien, mejor dicho, encontrar los mismos registros que se conocen de toda la historia y de toda la interpretación paleontológica de la provincia de Buenos Aires, sino que están apareciendo hallazgos novedosos que no se tenían, no se conocían hasta el momento. Y eso, como yo les decía, permite, junto con el estudio no solo de los fósiles de animales, sino también de otras evidencias, como en este caso el tema de leños, del estudio de la geología, del estudio de la estratigrafía, es decir, conocer las capas del suelo, interpretarlas, datarlas, y además empezar a ver trabajos interdisciplinarios en donde no solo vemos la parte animal, sino que vemos otros componentes derivados de los vegetales, como el polen, o los fitolitos, que son esos elementos de silicio que conservan las plantas, podemos llegar a tener algunas interpretaciones diferentes y empezar a comprender esos escenarios pasados que estuvieron en la provincia de Santa Fe y que hay que entenderlos más allá del provincialismo que sería Santa Fe, sino que empezar a comprenderlos a nivel regional, en donde ahí uno puede ir viendo diferentes composiciones. Por eso, en base a eso, quiero agradecerles a todos ustedes por haberme escuchado, y bueno, eso es todo lo que tengo para comentarles, en primera medida, de estos avances que estamos teniendo en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Bueno, Raúl, excelente, me gustó mucho la charla, fue bien clara. Quería saber si había alguien que tenga alguna consulta para pasarle. Sé que estamos medio jugados con el tiempo también, ya son las 6:30, no sé hasta cuándo tenías vos autorización en el museo, me contaste que estábamos Unos minutitos más tenemos, ya acá me hicieron seña de que hay autorización para unos minutitos más, así que no hay problema. Podemos estar hasta la -4 tranquilos. Bueno, si no hay, ahí te mandan aplausos y creo que son merecidos, pero voy a aprovechar, ya que ninguno se anima a preguntarte, a hacerte una yo. En función de este panorama de diferentes especies que nos estás planteando, que habitaron en la región en los últimos 100.000 años, no me quedó claro qué diferencia habría con el ambiente con la actualidad. Hablaste de una zona un poquito más boscosa o algo así, pero si tuvieses que decir de 100.000 años para acá, en función de esta composición taxonómica y las características de las especies, ¿qué dirías de la región de Santa Fe? ¿Está camino a
aumentar la composición leñosa, hacer más húmeda, hacer más seca. Si tenemos en cuenta los desastres que hacemos nosotros, no podemos llegar a ningún resultado. Pero Bueno, si olvidemos los contemplamos, últimos 10.000 años y bueno, hablemos por exactamente eso, 10.000. sí, exactamente, pero si contemplamos, o sea, la evidencia pasada, lo que podemos llegar a ver, justamente que son estos trabajos interdisciplinarios que a veces uno realiza, por ejemplo, es que si alguna vez uno quiere hacer, o hay una obra importante, o quiere hacer un asentamiento urbano en algún sitio, ¿sí? Y uno encuentra una evidencia, como en este caso, por ejemplo, registro de peces, o la geología nos da evidencia de que son ambientes muy húmedos, puede llegar a pasar que el día de mañana eso se inunde y se aneguen esos asentamientos que se quieren instalar en ese sitio. Otra de las cosas que pueden pasar distinto es volver a tener resultados, digamos, o poder ver algunas huellas pasadas, como el caso, por ejemplo, de la laguna Setúbal, que uno está viendo niveles muy bajos del río Paraná, en donde está permitiendo observar, por ejemplo, en la laguna, afloramientos y sitios más secos que antes no los veía, o que hacía mucho tiempo atrás, en este caso, por ejemplo, 50 años atrás, veía que la laguna era mucho más chica de lo que uno veía en un momento de crecida, y hoy en día está viendo por esas bajantes excepcionales del río Paraná que las puede estar cruzando normalmente. Eso también demuestra los cambios ambientales que están ocurriendo, que no necesariamente a veces son culpa del hombre, sino que son fenómenos cíclicos, globales, que ocurren, pero que el hombre hoy en día tiene un cierto rasgo de culpa, digamos, porque ha antropizado mucho los ambientes, y eso genera modificaciones en el espacio. No sé si un poquito lo que me querés consultar, si te lo estoy respondiendo. En cierta parte sí, no iba exactamente a eso. Pero, y la otra cuestión que tenía o que quisiera preguntar, bueno, antes si no hay alguien que tenga alguna otra pregunta Sí, para hacer, Alejandro, dale. Primero, en respuesta un poco a lo que hablaban recién, yo lamento desilusionar a los santafesinos, pero el Santa Fe tiene en la actualidad 3 componentes o 4 más marcados con la región pampeana, con la región Mesopotamia, con el Chaco y con lo que es provincia de Buenos Aires. Entonces tenés distintas derivas de lo que es la biota actual. Hacia eso Exactamente. orientaba tu pregunta. Sí, sí, a eso vamos. A eso me parece que Y era la bien pregunta que es ahí, para digamos, Alejandro. discutir, Sí. Sí, la lo que pasa pregunta es es que para discutir. hay que analizar Dale, más dale. de un componente. O sea, uno no puede tener en cuenta el tema solo de la fauna, porque la fauna se desplaza. Como yo les decía, hay un registro de un pato del Orinoco, el pato vuela. Entonces, que uno pueda Sí, decir que tiene migra todos algunas los años. características, claro, bueno, que uno tenga algunas características distintas o diferentes, pueden llamar la atención, puede contar una historia distinta, pero también tiene que tener en cuenta las otras componentes, que son, por ejemplo, la geología, que es fundamental para comprender todos estos cambios y, bueno, ir viendo cómo van sucediendo a través del tiempo. El tema de la micropaleontología, como la disciplina que vos haces, Alejandro, también es fundamental, porque eso permite llevar un poco más en detalle la composición florística que pudo haber en algún ambiente. Y eso nos puede revelar evidencia de que tenemos una flora similar a la que hubo en el pasado o no, que eso puede cambiar bastante. El caso, por ejemplo, del leño que nosotros encontramos, es una especie que estaría vinculada a un taxón mucho más antiguo que está registrado en Entre Ríos. Pero en Santa Fe está registrado mucho más reciente y tendría una distribución un poco más austral. Ahora bien, hay que comparar, como se comparó también con sus representantes actuales, te puede llevar a una indagación desde el punto de vista paleoambiental, en donde vos interpretás que podés tener un bosque con características un poco diferentes a lo que tendrías hoy en día, en vez de un bosque más cerrado, como vemos hoy en lo que sería el Chaco, que se introduce hacia el centro sur de la provincia.
Sí, no, la pregunta era, no la pregunta, sino vos lo anticipaste. No todos están de acuerdo con que hay una fecha para empezar a considerar fósil. Bueno, sí, Y yo te estoy dando el que no estoy de acuerdo. está bien. Para mí es un proceso tafonómico que delimita su fosilización. Y a veces no va con un límite de edad. Ok. Bueno, es el criterio con el cual o sea, nosotros los Por profesionales eso lo lo ponemos. anticipaste y yo canto que no estoy de acuerdo con eso del límite de edad. No, está bien, está bárbaro, o sea, porque justamente si uno también pone un límite, que es un fósil y que no es un fósil. Claro, pero, o sea, lo que se está diciendo es que tiene que haber un proceso tafonómico que lo Sí, llevó a su fosilización. Y ese proceso tafonómico puede ser acotado en el tiempo o quizás a veces lleva mucho tiempo y a veces justamente se discute si las momificaciones, por ejemplo, se deben considerar un fósil. exacto. Bueno, por eso, dependiendo del ¿Entendés? criterio que uno siga, puede tenerlo Y contemplado del como un tipo de fósil. fósil que uses también, ¿eh? Claro, Porque exactamente. según el tipo de fósil, sostienen distintos conceptos de fósil. Sí, y también con los fósiles propiamente dicho, es decir, materiales aquellos que son muchísimo más antiguos, en donde vos podés hacer una extracción de ADN y te dan resultados de ADN, te da una secuencia, capaz que no está completa, porque justamente el material genético a través del tiempo se va deteriorando, y tenés una mayor antigüedad de la que uno puede decir 11.000 años, y bueno, y el material está digamos, no está bien mineralizado, si se puede decir, o sea, no están muy reemplazados las estructuras, digamos, orgánicas, porque tenemos material de ADN, pero tenemos una antigüedad mayor. Y ahí también estás discutiendo si verdaderamente estás en presencia de un fósil o no un fósil. Ese también es un Sí, criterio para tener en lo cuenta. mismo pasa con los insectos en ámbar. Exacto. Bueno, una pregunta tenemos de la doctora Brenda Ferrero. Hola, Chochi, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Te hago una consulta, Chochi, en relación al pato del Orinoco. No recuerdo Sí. si lo pusiste algo en relación a distribución, pero digamos, según la interpretación que vos hacés, Ujú. es un registro significativo en el sentido que no hay otros registros, no sé, pienso en Brasil o más al sur, o sea, ¿cómo? Porque la verdad me llamó mucho la atención ese Bien. registro, no lo tengo, nunca lo escuché como más cercanamente, y si te está indicando algo en relación a ambientes, si son bichos que migran, no sé si tenés algún dato más Bueno, específico. la especie, esa fotito que yo les mostraba, ese sí es el pato del Orinoco, tiene una distribución muy particular en lo que sería el norte de América del Sur, y de ahí no se mueve. O sea, puede tener una distribución un poco más austral, pero está dentro de los ambientes selváticos. El fósil que yo les mostré a la izquierda es el ejemplar de ese mismo género que se encontró en el Holoceno de Brasil en unas cuevas. ¿Qué pasa aquí? El material que nosotros estamos encontrando no necesariamente sería el mismo taxón, sino que estamos viendo que posiblemente sea una especie distinta. Y desde el punto de vista de la geología y de las dataciones que se conocen en esa región, que es parte del Chaco Austral, nos está dando una antigüedad muchísimo mayor. Estamos hablando de alrededor de más de 100.000 años antes del presente. Entonces, es un dato novedoso que, bueno, lo que sí podemos decir a ciencia cierta es que puede indicar presencia de ambientes acuáticos. Ahora bien, como es un ave, vuela, no necesariamente podemos decir, bueno, del punto de vista paleoambiental, estamos en un ambiente selvático como sería el norte de Brasil, en donde habita su conespecífico de hoy en día. Pero sí es novedoso en el sentido de que vos estás viendo una evidencia que la geología te la está dando, que decís que hay un cuerpo de agua, y que el animal, donde lo registras, también te la está dando, en donde podés confirmar que tenés un ambiente acuático.
a veces las interpretaciones que uno logra llegar a través de los resultados no son tan completas, porque justamente necesita hacer un poco más de trabajos interdisciplinarios para poder tener mejores resultados. En este caso nosotros llegamos hasta ahí. Bien, ¿alguna otra pregunta que haya en la audiencia? No, yo solamente, Raúl, te agradezco que hayas comenzado desde los conceptos más básicos de la paleontología, porque yo soy de la sede de la Facultad de Ciencia y Tecnología de Santa Elena, y mi área no es esta, mi área es la administración de empresas y la economía, y si no hubieras arrancado desde esos conceptos básicos y de la transposición didáctica que hiciste, se me hubiera hecho imposible haber comprendido un montón de cosas que compartiste con nosotros. Acabo de pasarlo bien, de la misma forma que lo pasé bien una vez que fui al CONICET de Diamante, que Carlos y Melina nos dieron 5 días de curso que nos destrozaron, pero te agradezco el trabajo que has compartido con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes también por escucharme. Bueno, Elvio, muchas gracias por tus palabras. Espero que el resto también lo haya disfrutado. Raúl, muchísimas gracias por tu disposición y por de entrada haber dicho sí, me sumo con todas las ganas al evento. Y bueno, mañana tenemos la charla de la doctora Marilena Zaccanini, que ella nos va a hablar sobre servicios ecosistémicos en esta situación actual de cambio climático y cómo venimos azotando al mundo, ¿no? Que parte lo habías mencionado vos también a esto, Raúl, en tu charla. Bueno, muchísimas gracias a vos, Carlos, al centro, y bueno, a todo el grupo, digamos, que se sumó para hacer esta iniciativa. Y bueno, pido disculpas si fui rápido en algún momento o si me trabé más, pero el tema del Zoom es la primera vez que lo hago, así que no estoy acostumbrado, digamos, a estos nuevos... No, estuvo genial. Novedades, digamos, porque también el ruido acá pasa mucho tránsito, yo estoy en un laboratorio cerca de la calle, y bueno, también a veces dificulta un poco generar un aislamiento interesante para hablar mejor. Así que les agradezco a todos haberme escuchado, y bueno, mañana nos encontraremos con otra charla interesante. Bueno, muchísimas gracias a todos.